Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a recordar que en la recta real nosotros tenemos una representación biunívoca entre los puntos y los números reales. Y cuando trabajamos con el valor absoluto real de un número, que siempre es mayor o igual que 0, que solamente es 0 en el 0 y que cumple con lo que llamamos desigualdad triangular, el valor absoluto se puede interpretar geométricamente como si yo tengo un número real A y calculo su valor absoluto, lo que uno observa es que eso hasta podría definirse como la distancia que hay entre el punto A y el punto que está representado por el número real 0. De manera tal que si uno tiene dos números reales cualesquiera, X e Y sus puntos, los puntos relacionados con ellos sobre la recta real, la distancia que hay entre esos dos puntos es el valor absoluto de la diferencia entre los dos números. Y ya sabemos, el valor absoluto de un número coincide con el valor absoluto de su opuesto. O sea que el valor absoluto de x menos y es igual que el valor absoluto de y menos x, que uno puede pensar como la distancia entre y x. En la recta, dados dos puntos, uno puede calcular la distancia entre ellos mirando el valor absoluto de la diferencia de los números que están biunívocamente identificados con los puntos. Cuando uno pasa al plano cartesiano, los puntos tienen dos coordenadas, x0 y 0, si estamos pensando en el punto P sub 0, x1 y 1, si estamos pensando en el punto P sub 1. Para empezar, tenemos que tener en claro que cuando nosotros queremos definir la distancia entre dos puntos, nos vamos a referir a que la distancia entre dos puntos es la longitud del segmento de recta que une esos dos puntos. Por dos puntos del plano pasa una única recta. Y la distancia entre puntos es la longitud del segmento de recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, geométricamente es esto. D, lo que acá escribo como D, es lo que vamos a tratar de ver, cómo calcular, pensando que es la distancia entre los puntos P sub 0 y P sub 1. Voy a borrar esto que recordamos del valor absoluto y vamos a pensar que entonces estamos definiendo la distancia entre P sub 0 y P sub 1 como ese número D que mide la longitud de este segmento de recta. Y entonces lo que observamos es que con las coordenadas de x0 y de x1 podemos considerar este segmento de recta horizontal. Con las coordenadas y0 y 1 podemos considerar este segmento de recta vertical. Y lo que observamos es que ese triángulo rectángulo que se forma, lo que nosotros estamos tratando de calcular es la hipotenusa de ese triángulo. Y todos nos recordamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo elevada al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Pero cada uno de los catetos, fíjense que es el segmento de recta que pasa por x0 y x1 trasladado a esta altura, a la altura y0, y el segmento de recta que da este cateto es el segmento de recta que une estos dos puntos sobre la vertical x1. Entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿cuánto mide cada cateto? Este es un segmento de recta horizontal cuya longitud es lo mismo mirarla acá que mirarla sobre la recta. Y la longitud de este segmento de recta que va de x0 a x1 es el valor absoluto de x1 menos x0 o de x0 menos x1.
Y como lo vamos a elevar al cuadrado, acá va a dar lo mismo poner x1 menos x0 elevado al cuadrado o x0 menos x1 elevado al cuadrado, porque en realidad lo que tendríamos que poner acá es el valor absoluto. No lo pongo porque después está elevado al cuadrado. Y exactamente lo mismo que acá. y1 menos y0. Y por supuesto que por lo que estamos diciendo, acá hubiera sido lo mismo poner x0 menos x1 y acá y0 menos y1. Entonces, la distancia entre dos puntos P sub 0 y P sub 1 se calcula con esta expresión en términos de las coordenadas de P sub 0 y de las coordenadas de P sub 1. Podemos hacer un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un triángulo cuyos vértices fueran el origen, el punto de coordenadas 2, 3, llamémoslo A, llamemos O al origen de coordenadas 0, 0, y el otro vértice fuera el punto B de coordenadas 1 y menos 1. O sea, si tuviéramos el triángulo que tiene esos vértices y quisiéramos calcular el perímetro. El perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de sus lados, entonces habrá que calcular la distancia desde el punto O hasta el punto A, sumarle la distancia del punto A al punto B y sumarle la distancia del punto B al origen. Si para cada una de estas distancias lo que tenemos que usar es la fórmula de cómo calcular la distancia. Entonces, esto va a ser la raíz cuadrada de A, dijimos que era el punto de coordenadas 2, 3. Entonces, si tengo que hacer la distancia desde el punto origen hasta el punto A, tengo que hacer 2 menos 0 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. La distancia entre A y B, B tiene coordenadas 1 menos 1, será la raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado. Y sumar finalmente la distancia desde B hasta 0. En lugar de a las coordenadas de B restarles las del origen, vamos a hacer al revés. A las del origen le restamos las de B. Al origen le restamos menos 1. Y entonces, esta cuenta es raíz de 4 más 9. La voy a completar acá arriba. Raíz de 13. Esta cuenta es 1 más 16, raíz de 17, la longitud de ese otro lado, y 1 más 1, raíz de 2. Y entonces este es el valor que tiene el perímetro de este triángulo.